Hola de nuevo, en esta ocasión, les tengo la segunda parte del podcast sobre el saber filosófico, en el cual se hizo énfasis en las características del saber filosófico y se hizo una comparación entre este y el saber mítico y científico. En esta parte, vamos a dar una conclusión sobre la pregunta del inicio del video, la cual es, ¿cómo distingo un problema filosófico? También vamos a dar algunos ejemplos de un mito, un experimento científico y un planteamiento filosófico. Como se mencionó en la primera parte del podcast y en otros videos, la filosofía se plantea preguntas sobre las causas primeras o los fundamentos de las cosas. Decíamos que, mientras ciencias como las matemáticas realizan operaciones con los números, la filosofía se pregunta primero por ¿qué es un número? Y, de igual manera, preguntas fundamentales, filosóficas como ¿qué es? ¿Qué somos? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cuál es el origen del universo? Fueron el primer paso para comenzar a investigar nuestro mundo y para comenzar a desarrollar a las diferentes ciencias que conocemos ahora. A continuación veremos los ejemplos mencionados anteriormente. Iniciaremos con un mito griego, llamado el mito de Narciso. Narciso era hijo del dios Boecio del río Cefiso y de Liriope, una ninfa acuática. El vidente Tiresias predijo que Narciso viviría muchos años, siempre y cuando no se viese a sí mismo. A los 16 años Narciso era un joven apuesto, que despertaba la admiración de hombres y mujeres, pero era muy arrogante e ignoraba los encantos de los demás. Fue entonces cuando la ninfa Eco, que imitaba a los demás, se enamoró de él, pero Narciso la rechazó, tras lo cual la joven languideció. Su cuerpo se marchitó y sus huesos se convirtieron en piedra. Solo su voz permaneció intacta. Pero no fue la única a la que rechazó y una de las despechadas quiso que el joven supiese lo que era el sufrimiento ante el amor no correspondido. El deseo se cumplió cuando un día de verano Narciso descansaba junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba su propia imagen, con la que quedó fascinado. Narciso se acercó al agua y se enamoró de lo que veía. Hay diferentes versiones sobre lo que ocurrió después, pero la que preferimos aquí es aquella donde Narciso, al tratar de besarse a sí mismo, cae al río y se ahoga. Por lo cual, se dice que la gente narcisista se ahoga en sí misma. Aún hoy se conserva el término narcisismo para definir la excesiva consideración de uno mismo. Por lo cual, podemos decir que, aun cuando los mitos tienen tintes de fantasía, también hablan del comportamiento humano y de la naturaleza. El siguiente ejemplo que veremos es sobre un planteamiento filosófico, también griego, es sobre la teoría de las ideas de Platón. Este filósofo consideró que la realidad se divide en dos grandes géneros, el mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. El mundo sensible es el conjunto de entidades que se ofrecen a los sentidos, realidades particulares, cambiantes, múltiples, que nacen, duran y mueren y se captan con los sentidos. El mundo inteligible o mundo de las ideas está poblado por entidades absolutas, universales, independientes, eternas, inmutables, entidades que están más allá del tiempo y del espacio, y que se conocen mediante la parte más excelente del alma, la racional. En este segundo ámbito, la realidad más valiosa la constituye la idea del bien. La tarea de la filosofía consiste en ascender desde el mundo sensible al mundo de las ideas y en contemplar la idea de bien. En el diálogo Teetetes, Platón muestra que el conocimiento no puede referirse a lo que se ofrece a los sentidos o cosas sensibles, pues dichas cosas conducen al relativismo absurdo. Por ello es preciso suponer que el conocimiento estricto o absoluto necesita referirse a entidades absolutas a las que llamará ideas. Según Platón, términos universales como los nombres comunes como mesa, casa, silla, los adjetivos como bueno, bello, o los sustantivos abstractos como virtud, belleza, bien, no se refieren directamente a las cosas individuales que se ofrecen a los sentidos, sino a entidades universales como la belleza, el bien, el hombre. Estas entidades o formas son lo que tradicionalmente se denominan esencias de las cosas. Para el autor, las cosas en particular solamente son una imitación de las esencias.
A través de este planteamiento, podríamos pensar que Platón se preguntó sobre la realidad o sobre la verdad y también se planteó la pregunta fundamental, ¿en qué consiste el conocimiento y cómo llegamos a él?, lo cual intentó responder a través de sus diálogos. Ahora corresponde dar un ejemplo sobre un experimento científico. En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron definitivamente que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Simultáneamente expuso otros matraces que carecían de ese filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado que dificultaba el paso del aire, y por ello de las partículas de polvo, hasta el caldo de cultivo. Utilizó 2 frascos de cuello de cisne, con forma de S. En cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. La forma de ese era para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. Al cabo de un tiempo, observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Finalmente cortó el tubo en forma de S de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. De esta manera Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Este principio científico fue la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular y significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. Y bien, ¿qué preguntas filosóficas se te ocurren al escuchar el mito de Narciso y, al saber sobre el experimento de Pasteur? Espero que las escribas en los comentarios. Hasta aquí, se han tratado de ejemplificar los planteamientos de los mitos, la filosofía y la ciencia. Dicho lo anterior, deseo que ahora tengas mucha curiosidad e interés por resolver tus dudas, sean filosóficas o científicas, y que investigues sobre los mitos, pues también explican aspectos sobre la realidad humana. Recuerda que, aunque la ciencia es un conocimiento muy importante, sus preguntas son muy distintas a las filosóficas, pues la filosofía se pregunta, por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la felicidad? En fin, por mi parte no me queda más que desearte una linda tarde. Hasta pronto.